24 de mayo, día de Santa Sara Cali o la Virgen Negra del pueblo cíngaro o del pueblo cigano, gitano. Una virgen maravillosa, negra, adaptada a imagen y semejanza de una sociedad maravillosa con virtudes únicas, entre las cuales una de las más importantes es esta idea de no tener raíces. Por supuesto, las últimas investigaciones o las más serias desde el lado histórico es que este pueblo es hindú. Otro le dicen, bueno, en España fue adjetivado con esta palabra egipcianos, ¿no? Porque se suponía que venían de Egipto. Pero la cuestión es que siempre estuvo en disputa la raíz del pueblo cigano. Y algo tan maravilloso, ¿no? Que un pueblo que ostenta ser nómade y no tener raíz tenga un sentido. De hecho, en sus 10 mandamientos ciganos, el segundo y más importante es la familia. Los valores y los principios que tiene este pueblo gitano es maravilloso. Y en el Brasil puntualmente fue una de las virtudes que llevó a la unión y a la empatía con pueblos como el africano o los afrodescendientes o los indígenas, en medio de persecuciones y de la esclavitud, por supuesto, pero en medio de persecuciones políticas muy puntuales, se han generado una unión, una amalgama, una simbiosis, que se ha armado toda una familia maravillosa. Sin duda que el punto, decía yo, de empatía era esta idea de no tener raíces. ¿Por qué? Porque el cigano o el gitano no es que no tenga raíces, si bien no tiene raíces y no le preocupa eso, pero su raíz es el mundo, es el universo. Es decir, ellos en cualquier lugar están bien porque todo el globo terráqueo, toda tierra es su lugar. Eso es lo que verdaderamente piensa, siente y vive el pueblo gitano. Entonces, cuando hablamos de no tener raíces, es desde el lado antropológico o histórico, es decir, que no se sabe bien cómo nació, de dónde sale, pero la realidad es que le sobran raíces y la cosmovisión que tiene, al menos desde el lado cultural, este pueblo, es de que todo lugar es su casa y todo lugar es su tierra. El indígena tiene esa misma cosmovisión y el afro, al ser deportado o esclavizado y traído a América, puntualmente al Brasil, estamos hablando de Iberoamérica, lo que el afro sintió es exactamente eso, es que le cortaron la raíz al obligarlos casi por una cuestión de sobrevivir y de supervivencia a mestizarse y a mezclarse. Ellos inevitablemente sintieron que sus raíces ya habían sido mezcladas, incluso en sus cultos a Orishá o a sus dioses. Fueron obligados casi a mezclarse, a emblanquecerse, a que nazca esta idea de mestizo, ¿no? O de mestizaje. Entonces, ese punto quiero que tomes en cuenta, esta idea de el pueblo cigano de no a no tener raíces, sino a no tener raíces puntuales de un territorio o de un lugar o de una vacía, sino a que el todo es tu lugar, es tu raíz y es tu vacía o vacía, ¿sí? Entonces, para uno comprender la idea de estos maravillosos espíritus que llegan por alguna razón a la Umbanda, es que la Umbanda justamente por algo tiene esta idea de tienda y no templo, porque la tienda es movible, la tienda es un lugar, pero es un lugar temporal. Es decir, que la Umbanda desde su origen y nacimiento fue parte del mundo, fue parte del planeta, fue parte del territorio. Es decir, que la Umbanda, como dice algún punto de Shu, no tiene paredes, no tiene techos. La Umbanda tiene su tierra y toda la tierra es el lugar de la Umbanda. No hay un lugar puntual. La Umbanda no es templo dependiente ni pay dependiente. La Umbanda
es algo totalmente de la tierra, sin paredes, sin límites, sin techo, sin agua que corte absolutamente nada. La Umbanda es todo y está creada para la gente. Y el pueblo cigano comulga totalmente con esta idea. Esto no significa que un espíritu cigano no reconozca autoridad, no respete jerarquía, ni respete una casa sagrada. Lo que significa es que la visión del pueblo cigano te lleva siempre a pensar en el otro, a pensar en la sociedad, a incluirte, a practicar verdaderamente la religión donde tiene que ser, que es en la vida real y en la sociedad, y no dentro de una cucha, de una casa o abajo de la cama. ¿Se entiende más o menos? A diferencia de otras religiones, como por ejemplo el cristianismo, la umbanda o el umbandista no decide ser un bandista por amor a la muerte, ¿sí? Sino por miedo a la muerte, sino por amor a la vida. Uno es un bandista por amor a la vida y no por miedo a la muerte. En el cristianismo se es cristiano por el miedo a la muerte. Es decir, tengo una necesidad, tengo terror, tengo miedo de irme al infierno. ¿Qué pasa? Bueno, me meto y me hago cristiano. El umbandista no. El umbandista es un bandista porque ama la vida y entonces ahí comulga perfectamente con lo que es la umbanda y como por supuesto te estuve diciendo antes, con la idea y el espíritu del pueblo cigano. Opcha, ori, ori al pueblo cigano y a la Madre Santa Sara de Cali.